presidente, el PRI dice, la oposición en general dice palabras más, palabras menos, que su iniciativa, así lo dijeron, es un peligro para México y que se van a fregar, diciéndolo con otras palabras, a Morena. Algo así como Palenque, ¿no? Algo así. ¿Qué opina de estas expresiones, presidente? Cuando no hay una ideología, cuando no hay principios, cuando no hay una doctrina, cuando es la lucha del poder por el poder, cuando lo que domina es el pragmatismo ramplón, pues se desfigura todo. Eso es una situación lamentable. Ojalá y reflexionaron más sobre sus conductas, que revisen la historia de sus partidos. En el caso del PRI, ¿por qué surge? En el 29, ¿cómo se fundó? Luego su momento estelar en el 38, primero Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana en el 38, y al año siguiente surge el PAN, 1939, para oponerse a la política del general Cárdenas, la política popular, patriótica. Entonces surge el PAN en el 39 para eso, en contra de la política revolucionaria. Pero aún siendo un partido conservador, quienes lo fundan pues eran personas que tenían una doctrina. Siendo conservadores, Manuel Gómez Morín y otros. Luego el PRI se transforma en Partido Revolucionario Institucional, 1946, empieza a cambiar, pero todavía no abandona su origen revolucionario. Y cuando hablo de revolución, ¿a qué me refiero? Al movimiento que surge para enfrentar a la dictadura porfirista, al predominio de un gobierno durante 34 años que entregó, lo mismo que en el periodo neoliberal, los bienes de la nación a particulares y a extranjeros. Por eso fue la revolución, porque no había libertades, porque no había democracia, porque había esclavitud y porque un grupo dominaba a México
eran los dueños de las tierras, de los grandes latifundios, los dueños del agua, los dueños de las minas, los dueños del petróleo, los dueños de los ferrocarriles, los dueños de los bancos. Eso era el porfiriato y por eso fue la revolución. Y con la revolución se le entregó la tierra a los campesinos y se recuperó el petróleo y se recuperaron los ferrocarriles y se recuperó la industria eléctrica y se estableció el derecho a un salario digno en la Constitución del 17, a una jornada de solo 8 horas de trabajo y otras prestaciones que no existían en el porfiriato. Entonces, ese es el antecedente. Entonces, surge un partido conservador en el 39, que es cuando el general Cárdenas entrega 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas, que es cuando nacionaliza el petróleo. Entonces, como respuesta a eso, surge el PAN. Y pues no pueden, porque también van negociando. Termina el general Cárdenas y entra el presidente Ávila Camacho y ya no es lo mismo, porque el presidente Ávila Camacho negocia con el Grupo Monterrey. ¿Y qué negocia? Pues ayudarlos económicamente, no cobrarles impuestos. ¿Se entienden? Entonces hablaba yo de que luego el PRI se transforma en 1946 y viene Salinas en el 88 y ya se da la fusión. Pero aún así se ocultaba, porque decía el PAN, es que estamos con Salinas porque está aplicando nuestro programa. Y hasta cierto punto era cierto. ¿Cuál era su programa? Regresar los bienes de la nación, los bienes que había entregado el movimiento revolucionario al pueblo, a particulares. Por eso neoliberalismo es neoporfirismo. Es una política que ya se aplicó y se volvió a imponer 36 años. Y pues hay esta coincidencia. Pero entonces, tanto unos como otros deberían de hacer un análisis crítico, porque imagínense si resucitara el general Cárdenas o Adolfo López Mateos o el mismo Manuel Gómez Morín, viendo que son uno solo. Y por eso, qué bueno
que logramos con la participación de millones de mexicanos construir esta nueva opción, este nuevo proyecto que estamos llevando a cabo. Porque si no, no habría, ayer lo dije, la única posibilidad que tenía el país para salir, sobre todo la gente humilde, la gente pobre, era la transformación. Si continuaba lo mismo, era más decadencia, más pobreza, más violencia, más ingobernabilidad, más crisis. Además, pónganse a pensar, nos viene la pandemia, independientemente de que no faltaron las camas y que se atendió a todos y que no faltaron las vacunas. Hagamos a un lado eso. Vamos a aceptar, como dicen los abogados, sin conceder, de que ellos hubiesen hecho lo mismo que nosotros. ¿Qué hubiese pasado en lo económico? Si yo tuve que resistir las presiones porque querían que se aplicara la misma receta de cuando el FOBAPROA, que yo pidiera dinero, que endeudara al país para rescatar a los de arriba, porque me lo plantearon, hasta se enojaron y dije no, vamos a rescatar a los de abajo, ahora va a ser de abajo hacia arriba. Váyanse con su cuento a otro lado de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, salpica abajo. No. Entonces, ¿qué hubiese sucedido? Pues el país estaría endeudado. No tendríamos la ventaja que tenemos ahora de que están llegando inversiones extranjeras como nunca, porque hay estabilidad macroeconómica, porque tenemos una moneda fuerte, porque hay gobernabilidad. Entonces, sí es importante lo de hoy y lo de todos estos días sobre la cuestión eléctrica. Sí es un asunto definitorio.